¿ok? Diciendo que la red antioxidante es realmente un concepto ya antiguo que nace después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y los primeros indicios de esta red fueron descritos por Denham Harman de la Universidad de Nebraska, que él estaba estudiando precisamente la vitamina C como un su poder antioxidante y a él se le encomendó la tarea, vaya, de crear un antioxidante o bien un antídoto para la radiación. Tomen en cuenta que en esta época se había ya Japón rendido ante la bomba atómica y realmente Estados Unidos temía que Rusia, junto con otras potencias, desarrollaran la misma tecnología y de esa manera atacar a los Estados Unidos. Por lo tanto, ellos querían protegerse de la radiación y uno de ellos, pues, fue Duncan Harman, quien empieza a describir los efectos de la vitamina C por sus propiedades antirradicales libres, que eso es lo que produce la bomba atómica, pero pues en una proporción infinita, y por lo tanto empieza a estudiar un poquito más este tema. Después llega Lester Packer, quien es el padre de la vitamina E, y describe él intrigado por la cuestión de que la vitamina E, a pesar de estar en pequeñas cantidades en la pared de las membranas celulares, evitando su oxidación precisamente, se reciclaba y duraba mucho más tiempo del que tenía como vida media. Entonces, empezando a estudiar un poquito más esta cuestión, se dio cuenta de que ciertos antioxidantes se reciclaban unos a otros, formando una especie de red, una especie de grupo selecto que se reciclaban continuamente, dado que estos antioxidantes, pues obviamente tenían que entrar a la batalla de oxidación y por lo tanto se convertían en unos oxidantes mucho más débiles que los que atacaban las membranas celulares, pero finalmente eran unos oxidantes. Entonces, empezamos esta plática de esta manera para que ustedes se sitúen un poco en la historia de lo que es precisamente la red antioxidante y su descubrimiento que vino a cambiar realmente el pensamiento de los investigadores en este aspecto. Entonces, como sabemos, el estrés oxidativo tiene dos fases. La primera es la antioxidante y la otra es la formación de radicales libres o la oxidación. Es decir, antioxidación y oxidación están continuamente llevándose a cabo en nuestras células, en el líquido intersticial, inclusive a nivel intracelular, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de las reacciones de producción de energía, de ATP, por parte de la mitocondria. Entonces, debe existir un equilibrio entre las fuerzas antioxidantes, por ejemplo, la glutatión, superóxido dismutasa, la vitamina C, la catalasa, etcétera. Y por otro lado están los oxidantes, teniendo el oxígeno singulete, el peróxido, etcétera. Todos estos oxidantes que finalmente pues tratan de robar electrones a nuestras células, especialmente aquellos órganos que son ricos en tejido graso y que los antioxidantes pues tratan de evitar precisamente esa oxidación. A todo este complejo de reacciones se le llama potencial redox. Y habíamos mencionado que hay ciertos dispositivos que pueden utilizarse, como el FRAS, que ya por ahí ya le pasé a alguien el contacto de Bigliari, Franco Bigliari, que es un italiano que trajo esta tecnología a México, que está en el DF, ahora Ciudad de México, para que lo contacten directamente y puedan ustedes utilizarla. Entonces, habíamos platicado que los radicales libres son precisamente esos, son eh, partículas que son rebeldes ante el freno de la antioxidación y que finalmente su papel pues es precisamente oxidar, destruir, degenerar y en especial la membrana celular. Sin embargo, pues esto se genera no de la nada, sino que hay disparadores de los radicales libres, que ahorita los vamos a ver, y que finalmente lo que sucede es que pierden un electrón en su última capa y esto lo convierte en partículas que tratan de estabilizarse. Para ello necesitan otros electrones y
que los obtienen finalmente de las membranas celulares, que son ricas en ello. Como vemos aquí, el átomo sano, pues está estable, está tranquilo, ¿verdad? Sí, pero cuando se convierte en radical libre, pues es un villano, por decirlo de alguna manera, y trata de robar otro electrón para que, si ustedes se fijan, deben estar en pares en la última órbita de estos electrones y por lo tanto, al perder esta pareja o este elemento, pues se convierte en un ladrón, ¿verdad? Entre los radicales libres, pues sabemos que existen muchos factores, desde el mismo estrés mental, ¿verdad? Que genera una serie de cambios en el sistema que ya hemos mencionado tanto, psico-neuroinmunoendocrino, que finalmente nos va a llevar a una oxidación, sí, especialmente hablando de la mitocondria, que en la clase pasada ya vimos o revisamos los elementos básicos que ustedes ya deberían incorporar a su plan antienvejecimiento o regenerativo para mantener su mitocondria funcionando al 100%, así como los elementos que estimulan la biogénesis mitocondrial, es decir, la formación de nuevas moléculas de mitocondrias. Existe también pues las reacciones endógenas, obviamente, que estábamos mencionando, la alimentación, sobre todo aquella que es rica en sustancias acidificantes y prooxidantes, como todos los alimentos chatarra, las harinas procesadas, los dulces, refrescos, etcétera. O sea, el alcohol, todo lo que ya sabemos que produce este daño. Y sustancias externas como la contaminación ambiental, el tabaco, que ya sabemos que tiene más de 400 sustancias prooxidantes y cancerígenas, y la radiación solar, especialmente los rayos ultravioleta B. ¿Ok? Todo esto va a generar una serie de radicales libres que finalmente se han descrito en relación, primero, a una inflamación subclínica, que es la que debemos estar luchando constantemente contra ella. Segundo, que altera los mecanismos de detoxificación y desintoxicación del cuerpo, dado que estas sustancias se van acumulando y el hígado quizá no es capaz de procesar tal carga de trabajo y por lo tanto comienza a sufrir los estragos de esta oxidación. Pero también se asocia un envejecimiento prematuro, especialmente por el daño a los telómeros, es decir, a las partes terminales de los cromosomas, el daño directamente al ADN como tal, oxidándolo, y el daño a las membranas celulares, generando la apoptosis celular. Por otro lado, tenemos la generación de daño al páncreas, estimulando o bien produciendo una resistencia a la insulina y como consecuencia, pues también final la diabetes. Dermatitis inflamatoria, sobre todo alergias también generadas por este mismo desbalance oxidativo, cáncer que está muy descrito y por ahí vamos a hablar después de la acidez y la alcalinidad en relación a este tipo de fenómeno y otras múltiples afecciones, sobre todo enfermedades inflamatorias articulares, ¿verdad? Sí, cardiovasculares, cerebrovasculares, por mencionar algunas. Ahora, este estrés oxidativo, bueno, va generando lo que llamamos la apoptosis celular, que es pues básicamente consecuencia de este daño por radicales libres, en la cual la célula tiene que reaccionar, ya sea reparando, por ejemplo, mediante las reparadoras, enzimas reparadoras del ADN o de la membrana celular, o bien degenerando y produciendo la muerte, ¿ok? Otro mecanismo es la adaptación de la misma célula y por lo tanto empieza a tener ciertos cambios estructurales que finalmente lo van a llevar a una mutación y a una división celular anormal que va a generar una célula cancerosa. Entonces, estas son algunas de las reacciones que presentan nuestras células ante el estrés generado por los radicales libres. Aquí lo vemos entonces como un radical libre está tratando de buscar un electrón para estabilizarse y los antioxidantes lo que hacen básicamente es donar ese electrón. Y para ello tenemos este equipo de trabajo que llamamos la red antioxidante. ¿Ok? Nuevamente aquí tenemos el átomo sano, los radicales libres, ¿verdad? Sí, tratan de quitárselo, pero los antioxidantes, ya sea endógenos, como nuestras enzimas antioxidantes, o exógenos,
como los antioxidantes que consumimos en la dieta, pues ceden uno de sus electrones para estabilizarlo. Pero sin embargo, pues esto lo convierte en un oxidante débil. Y esto tiene importancia porque diariamente recibimos ataques al ADN, más de 10.000 ataques por parte de estos radicales libres, y esto puede agotar, imagínense, o multiplíquenlo por los millones de células que tenemos en el cuerpo, y esto puede agotar las reservas antioxidantes. Se pensaba antes que los antioxidantes trabajaban independientemente, es decir, la vitamina C, la E, etcétera. Y esto fue mucho de los errores cometidos en los estudios prospectivos y retrospectivos también en base a los antioxidantes, porque ellos no trabajan solos, sino trabajan en conjunto, apoyándose o reciclándose unos a otros. También se puede regenerar entre sí y de esta manera evitan este agotamiento de las reservas antioxidantes. Aquí lo que mencionamos como un ataque por radical libre, pues genera un daño al ADN que no le queda más que morir o bien adaptarse y de esa manera generar una célula cancerígena o una célula normal, ¿verdad? Que va a generar proteínas anormales en su replicación. Y los antioxidantes, como evitan precisamente que estos radicales libres penetren al ADN y lo rompan. Aquí hay un concepto importante que es el silencio del ADN o cómo silenciar el ADN para que no sea susceptible, porque ustedes saben que cuando se desenrollan estos cromosomas, ¿verdad? Listos para multiplicarse, pues están expuestos a estos radicales libres. Una de las cosas es precisamente la restricción calórica, que es una de las terapias o de las teorías demostradas que evitan precisamente esta oxidación del ADN en conjunto con, obviamente, pues evitar alimentos prooxidantes o estrategias o, ¿cómo se llama?, actividades que sean favorables a la oxidación y el uso de sustancias como el resveratrol, como el picnogenol, que ponen en silencio precisamente a este ADN. Por ejemplo, 30 miligramos de picnogenol, pues pueden hacer precisamente el silencio del ADN y evitar esta oxidación. Ahorita vamos a hablar un poco más de esos antioxidantes. Y obviamente, pues esto se va reflejando en un envejecimiento prematuro, donde vemos pues cambios en la piel. Hay un módulo precisamente de antienvejecimiento cutáneo, en el cual vamos a ver cuáles son los antioxidantes, tanto por vía oral, por vía intravenosa, que pueden evitar precisamente esta caída o deterioro de nuestro SMAS, el aponeurótico muscular, ¿verdad? Sí, subcutáneo, y también de la piel y de la vasculatura, obviamente. Entonces, va a ser muy interesante ese módulo porque nos va a ayudar precisamente a estimular al paciente a que no solamente esté joven por dentro, sino también por fuera se vaya reflejando este cambio. Por ejemplo, dos sustancias que yo les puedo recomendar desde ya es la vitamina C, una dosis por lo menos de 10 gramos a 15 gramos intravenoso. Obviamente su dosis oral de 2 a 4 gramos, distribuida en 4 tomas en el día. La vitamina E, que son normalmente 400 miligramos 2 veces al día. Y si ustedes quieren ser un poquito más elegante, el glutatión, la dosis de 600 miligramos por semana. Eso va evitando el envejecimiento cutáneo, va mejorando la calidad de la piel y también mejorando su capacidad antioxidante. Por ahí pueden agregar el aloe vera, que es el secreto de Cleopatra, unos 30 mililitros en la noche, y eso va a desintoxicar y rejuvenecer la piel. Y otros elementos también que podemos utilizar, por ejemplo, la piel del diabético, el ácido alfa-lipoico, que es excelente para ello, a dosis de 150 a 600 miligramos diarios. Entonces, habíamos platicado sobre el estrés oxidativo y vean todas las enfermedades en que están implicados estos radicales libres, como enfermedades articulares, artritis reumatoide, osteoartritis, psoriasis, en enfermedades de la piel, inclusive en las quemaduras, es muy importante, aparte de restituir el equilibrio hidroelectrolítico, el uso de antioxidantes reparadores y regeneradores. Aquí podemos también emplear el ácido hialurónico intravenoso, que hay un tipo de hialurónico diseñado para eso. Podemos emplear también altas dosis de vitamina C, obviamente.
para regenerarlo y así sucesivamente. Psoriasis, dermatitis, melanoma, eczema, en pulmones, pues todas las patologías, empezando por el asma, que aquí vamos a emplear una solución que se llama de Myers, que creo que ya se los he comentado alguna vez, rica en vitamina C, en magnesio sobre todo, y algunos estabilizadores como el zinc y el selenio. Alergias, hiperoxia, cáncer, alteraciones como diabetes, cáncer, daño por radiación y también por quimioterapia, inflamación, alteración del sistema inmunológico, enfermedades crónicas renales, aterosclerosis sobre todo, y aquí empleamos obviamente la quelación, en la hipertensión también, y vamos a aplicar dosis generosas de magnesio y potasio en el cerebro, que podemos regenerarlo, ya sea, por ejemplo, en el caso de Alzheimer, con flavonoides que vamos a ver, como el ginkgo biloba, dosis de 240 miligramos, o estimulantes de la dopamina, como en el caso de Parkinson, ¿verdad? Em, Gastrointestinal, daño hepático, que ya hemos hablado, que es uno de los objetivos principales en medicina regenerativa, que es estimular los mecanismos detoxificadores de la fase uno y 2, manejar obviamente las 4R en el caso de la salud gastrointestinal. En los ojos, pues obviamente evitar las cataratas, la degeneración de la retina y la degeneración macular, que es quizá la causa más común de ceguera en el adulto mayor. Y aquí tiene mucha importancia, por ejemplo, en las cataratas, pues la vitamina E, la carnosina también, y ahorita vamos a ver algunas otras sustancias, la degeneración de la retina, los carotenoides y la degeneración macular, por ejemplo, la melatonina, ¿ok? Y corazón, pues enfermedades, pues por ejemplo, Keshan por deficiencia de selenio, que es muy conocida, hipertensión, la deficiencia de magnesio y de potasio, infarto de miocardio y cardiopatía isquémica, que ahorita les vamos a decir algunos secretos para evitar que mueran precisamente durante la madrugada de estas patologías cardiovasculares. Entonces, como ven, si ustedes se ponen a estudiar cada una de estas patologías, simplemente este cuadro, y empiezan a sacar cuáles son los antioxidantes más recomendados para cada uno de estos patologías, pues van a tener un acervo pues bastante importante de antioxidantes para manejar cada uno de estos problemas. Entonces, esta quizás puede ser una tarea para la siguiente semana, donde pues podamos discutir algunos de los esquemas que ahí de esas patologías que se están mencionando. Eh, pues obviamente los sistemas de protección pueden ser primarios. En este caso, pues vemos las enzimas superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, que dependen básicamente del pool de los aminoácidos, de algunos minerales que tengamos en nuestro cuerpo y de algunos otros que tengamos que ingerir a través de la dieta. Y tenemos la fuerza antioxidante secundaria, que está dado por minerales y proteínas. Por eso es bien importante introducir pues los oligoelementos básicos en nuestro cuerpo y detectar cuáles son esas deficiencias que estamos teniendo. Proteínas de alto valor molecular o alto valor biológico, flavonoides son muy importantes, sobre todo ahorita en época de el COVID-19, ya que los flavonoides, que existen más de 4.000 tipos y 400 familias, pues pueden prevenir precisamente la formación de trombos, de coágulos y sobre todo el funcionamiento cardiopulmonar. Las vitaminas, sobre todo la A, que normalmente no la damos como tal, salvo algunas excepciones, sino damos sus precursores, que son los mismos carotenoides, y la C, la E, los carotenoides, que existen más de 600 familias, el glutatión y la coenzima Q10, ¿ok? Estos son algunos de los antioxidantes que pueden jugar un papel importante en la protección celular y que son ingeridos a través de la dieta. Existe un concepto básico que ustedes deben manejar, que es el nivel ORAC o la capacidad antioxidante de captación de radicales oxilo. Esta ORAC se publica cada año, ¿cómo se llama? Un texto actualizado de cada uno de los antioxidantes y su nivel, porque va cambiando año con año. Los alimentos no conservan quizá el mismo nivel antioxidante o misma capacidad de bloquear estos radicales oxilo, y entonces pues tenemos que ir subiendo algunos alimentos. Esto les invito a que lo busquen en internet.
lo pueden tener ahí en PDF o imprimirlo y a la hora de que ustedes prescriban alguna alimentación, pues recordar que debe ser una alimentación rica en alimentos alcalinizantes, rica en antioxidantes, ¿ok? Y los alimentos enfocados de acuerdo a cada patología. Pero esto es básico para que ustedes lo tengan en el consultorio. Y como vemos, alimentos muy antioxidantes, por ejemplo, el tomate, los pimientos, así, brócoli, granada, mora, acerola, zanahoria, uvas, arándanos, etcétera. Como ustedes ven, predominan los colores morado y rojo en la alimentación y los carotenoides, por ejemplo, los pimientos, pues son de color amarillo y naranja en el caso del maco, ¿ok? Pero todos los alimentos contienen cierto grado de antioxidantes. Si ustedes tienen en casa este tipo de alimentos, pues es más probable que su nivel o su capacidad de antioxidantes sea superior a el grado de oxidación que están sufriendo por los embates de radicales libres día con día, ¿ok? Y aquí pues se explica lo mismo que ya hemos visto anteriormente sobre la acción de los antioxidantes. Entonces, ¿qué es la red antioxidante? Pues es un grupo de antioxidantes precisamente que se reciclan unos a otros. Tenemos en el centro de la red la vitamina C, que ya habíamos mencionado, que es entre 2 y 4 gramos por vía oral y que arriba de 10 gramos por vía intravenosa, porque bajo de eso pues no va a servir para mucho en cuanto a la antioxidación. La vitamina E, que es una vitamina liposoluble, se llama la vitamina de la fertilidad, y de esta, pues normalmente utilizamos 400, 800 miligramos, unidades diarias, perdón, y puede llegar hasta 2000 unidades al día. Del ácido alfa-lipoico, pues, que es el antioxidante más importante en este momento para la neuropatía diabética y neuropatía post-COVID, también nos ayuda a regenerar rápidamente esas terminaciones nerviosas. Y aquí la dosis que usamos es de 150 a 600 miligramos diarios, repartido en 2 tomas. La coenzima Q10 o también la ubiquinona, que es mucho más directo, más potente que la coenzima Q10, aunque las dosis son exactamente iguales, 150 a 600 miligramos, pero esta coenzima Q10 es vital para la mitocondria, para generar el ATP y para protegerla de la oxidación. Y tenemos el glutatión, que uno de los mecanismos para elevarlo es precisamente el ácido alfa-lipoico. Entonces, si están tomando una buena dosis de ácido alfa-lipoico, es probable que no necesiten consumir glutatión aparte, aunque siempre es recomendable por vía intravenosa una dosis de 600 miligramos por semana. ¿Ok? Estos serían los componentes básicos de la red antioxidante. Y tenemos reforzadores que nos van a ayudar precisamente a mantener esa capacidad antioxidante de estos básicos. Tenemos los flavonoides, que son solubles en agua, por ejemplo, el vino tinto, el té verde, etcétera, el ginkgo biloba, los carotenoides, que son solubles en grasa y que tienen su papel muy importante en cuanto a protección del ADN y protección de la membrana celular. Y el selenio, yo agregaría que el zinc, selenio que forma parte de las enzimas antioxidantes básicas. Y aquí vamos a dar una dosis de 200 microgramos, máximo 600 microgramos por día. Y del zinc, ya saben que son zinc helado, 15 miligramos en la mujer y 30 miligramos en el hombre. Entonces, vamos a comenzar con los flavonoides, que son todos los frutos rojos y morados que nos da la naturaleza, las ciruelas, manzanas, etcétera. Y de estos flavonoides se clasifican en 6 familias, por mencionarlo de alguna manera, aunque son más de 4000 de manera individual, pero son los más importantes. Tenemos las flavonolas, o que son la catequina, por ejemplo, el té verde, picatequina. Tenemos los flavonoles, que el canferol, la quercetina, que también tiene mucha importancia en este momento, ya que la quercetina en dosis adecuada puede disminuir la carga viral en el caso del COVID. Y no solamente eso, sino que puede estimular la biogénesis mitocondrial. Tenemos las isoflavonas, que la conocen muy bien ustedes por la soya, la genisteína, la deiceína, etcétera. Tenemos también las antocianidinas, tenemos los flavonones, como la esperidina, la narigenina, aquí tenemos que provienen pues de frutos de los cítricos básicamente, como el limón, la lima, la naranja, la toronja, etcétera. Y que ustedes lo conocen porque se asocia a medicamentos que estimulan
la microcirculación, ¿ok? Que nos va a evitar precisamente, todos ellos, ¿verdad? A evitar la trombosis o la formación de coágulos. Y tenemos las flavonas, que son como la pigenina y luteolina, que vienen, por ejemplo, en el brócoli o en el perejil, que son precisamente elementos que van a disminuir la oxidación de las células. Entonces, estos son los flavonoides. Aquí les he puesto los grupos de flavonoides. Tenemos los flavonoides específicos, que son de cada familia, y las fuentes de alimentos. Esto es por si tienen personas o ustedes mismos que tienen problemas de circulación, varices, tendencia a formar trombos o están saliendo del COVID, ¿verdad? Sí, y acuérdense que durante esos 30 a 90 días existe el mayor riesgo de trombosis o microtrombos. Bueno, pues estos son los alimentos que debemos incluir diariamente en nuestra alimentación, ¿ok? Y aquí hay, según el plan de Lester Packer, de la red antioxidante, pues debemos incluir siempre 30 miligramos de ginkgo biloba y 20 miligramos de picnogenol. Y aquí hay un dato muy importante respecto al pignogenol que se obtiene de un árbol, de la corteza de un árbol, y es que protege de la eficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si ustedes se acuerdan, cuando ponemos vitamina C por arriba de 15 gramos por vía intravenosa, obviamente, y idealmente en forma de ascorbato, si existe esta deficiencia y no la hemos detectado, es probable que se genere una reacción que llamamos reacción de Fenton, entre la cual hay una oxidación de la membrana celular eritrocitaria en presencia de vitamina C y de hierro. Y esto va a destruir los eritrocitos y el problema es que puede ser muy, muy fuerte, muy rápido y esta hemólisis pues puede generar una insuficiencia renal aguda, ¿ok? Entonces, una hematuria que va a producir también un daño renal importante. Entonces, siempre, si es posible y su paciente tiene la capacidad de hacerlo, medir si tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, especialmente si van a usar dosis altas o dosis mayores a 15 gramos por sesión. Y recuerden que para el pasar vitamina C, pues debe ser un mínimo de 1 gramo por minuto, idealmente medio gramo por cada minuto que ustedes estén infundiendo la solución con vitamina C. Em, entonces, este es un ejemplo de estos flavonoides que nos puede servir, por ejemplo, para ver las propiedades. Aquí en este caso los arándanos, que es recomendable consumirlos mucho en este tiempo. Por ejemplo, también pacientes con infecciones urinarias repetitivas o problemas también de circulación, pues es recomendable consumir al menos unos 100 gramos de arándanos diarios. Aquí tenemos entonces que puede ser antiinfeccioso debido a su alto contenido en vitamina C. Está indicado sobre todo en infecciones urinarias como cistitis, prostatitis, pilonefritis y nefritis aguda. Es un potente antiinflamatorio en personas con artritis, asma y alergias. Estabiliza también el mastocito y mejora la microcirculación. Disminuye las piedras renales y evita la formación. Es cardioprotector, sobre todo en aquellos microinfartos o también en ictus cerebrales, en accidente vascular cerebral de origen trombótico. Protege la vista, detienen la creación de cataratas, por ejemplo, junto con carnosina, es una excelente combinación, y junto con la vitamina E. Combate el glaucoma, ya que protege al colágeno, es antivomitivo y astringente, sobre todo para mal digestión, para gastroenteritis, ¿verdad? Sí, etcétera. Y es un potenciador de la memoria y es un neuroprotector. Los flavonoides también evitan precisamente la apoptosis celular de las neuronas. Acuérdense que también otro neuroprotector es la melatonina, aparte de las vitamina E, por ejemplo, de los estrógenos, que son generadores o factores de crecimiento neuronal en conjunto con la progesterona, etcétera. O sea, hay muchos elementos que podemos utilizar para mejorar este aspecto. Y claro, el ginkgo biloba, en el caso de los flavonoides, también es de mucha utilidad. A dosis de, si es ya tiene Alzheimer o algún otro problema de demencia, 240 miligramos, pero nosotros podemos tomarlo a dosis de 30 a 50 miligramos 1 o 2 veces al día.
Dentro de los carotenoides, que son también reforzadores de la red antioxidante, pues tenemos más de 600 familias. Entre ellas, las más importantes, pues es el betacaroteno, que ustedes lo conocen muy bien, que está presente en las zanahorias, el apio, brócoli, betabel, etcétera. Aquí vienen los alimentos que les he puesto. El licopeno, por ejemplo, en la pizza, cuando comemos una pizza, viene rica en licopeno, la salsa ragú. Vienen jitomate, sandía, papaya, la luteína, que es indispensable para mejorar la vista, el alfalfa, el maíz, el apio, etcétera, zeaxantina y astaxantina, por ejemplo, en el salmón y en los crustáceos, la cantajantina, que son crustáceos, capojantina, la páprica, y crocentina en el azafrán. Como ven, podemos utilizar estas especias, así como alimentos. Es más bien una dieta mediterránea rica en estos carotenoides, lo que nos puede disminuir la probabilidad de infarto tanto cardíaco como cerebral y mejorar obviamente la protección de membrana celular, de la oxidación y del ADN. Entonces, esto es también parte de la paradoja del Mediterráneo en conjunto con los flavonoides que ya mencionamos. Especial importancia tienen los carotenoides en la protección de cáncer, especialmente relacionados, por ejemplo, con cáncer de próstata. Esto es, si tienen un paciente que está aumentando su antígeno prostático y sin embargo su crecimiento de próstata no es equivalente a eso, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo si está arriba de 3,5 o 5, hay que observarlo muy de cerca. En esto el licopeno puede ayudarles a mejorar la probabilidad de desarrollo de cáncer, o sea, disminuir la probabilidad de cáncer de próstata, en conjunto, por ejemplo, con el jugo de granadina, que sería otro de los elementos básicos de protección de hiperplasia prostática benigna y de cáncer de próstata, y disminuir obviamente los estrógenos, ¿verdad? Que es el factor de riesgo más potente, más que la testosterona son los estrógenos. Y ahí ya entran los inhibidores de la aromatasa y otros elementos que lo haremos en el módulo hormonal. Tenemos también la luteína, zeaxantina, alfa-carotenos y licopenos en cáncer de pulmón, muy importante también para protección de aquellos fumadores. Lo mismo en el caso de cáncer de mama, junto con la vitamina B6, por ejemplo, es una excelente combinación. Criptojantina en cáncer de piel y cáncer cervicouterino. Y aquí le recomendaría agregar 16 miligramos de ácido fólico para el cáncer cervicouterino. Entonces, los carotenoides pues usamos sobre todo como estimulantes de la vitamina A o provitamina A y tiene propiedades anticáncer, protege la retina del ojo de la oxidación, es antioxidante y mejora la calidad de la piel, sobre todo ante la exposición solar. Otro elemento básico es el ácido alfa-lipoico. Este entra también en las porciones grasas y acuosas de la célula. Entonces es una sustancia que se encuentra tanto bañando a la célula como en la membrana celular. ¿Ok? Recicla todo lo de la red y esto es bien importante y por eso debemos incluirla como un antioxidante diario, porque su papel fundamental es ceder electrones a los demás antioxidantes para que puedan reciclarse. Imaginen ustedes un autobús que va con estos 5 elementos que ya mencionamos, aparte de los reforzadores, y el ácido alfa-lipoico le dice, órale, a ti te toca vitamina E. Va la vitamina E, lucha, se oxida y regresa toda golpeada. Entonces el ácido alfa-lipoico le dice, aquí está un electrón para que vuelvas a la batalla. Ese papel lo hace con cada uno de los antioxidantes. Entonces, si hay que escoger uno de ellos, sería el ácido alfa-lipoico. ¿Se puede medir su nivel? Sí, se puede medir. Por ejemplo, en la resonancia cuántica se puede medir o a nivel de laboratorio, solo que es muy caro dado que estos reactivos no se piden normalmente para examen diario. Otro de los elementos que protege el ácido alfa-lipoico, pues es la pérdida de memoria, sobre todo a nivel mitocondrial. Aquí tienen otro elemento protector mitocondrial y la mitocondria produce muchos radicales libres y obviamente es más susceptible a estrés oxidativo. El ácido alfa-lipoico reduce el estrés oxidativo, la pérdida de neuronas y de la memoria. Y esto en conjunto, por ejemplo, con el ginkgo biloba. El caso de la diabetes, pues disminuye la glicosilación proteica en la diabetes. Vean ustedes, ¿por qué es importante el ácido alfa-lipoico en este tipo de pacientes?
Si ustedes encuentran alguna otra sustancia que reduzca tanto la glicosilación proteica, pues entonces únala al ácido alfa-lipoico. Pero es muy raro encontrar este tipo de sustancias químicas que favorezca o evite esta glicosilación proteica, que se da la unión de una proteína con la glucosa y estos uniones se van a precipitar precisamente en órganos clave como las articulaciones, los vasos sanguíneos, el corazón, ¿verdad? Sí, el cerebro, etcétera. Todo aquel riñón, órgano que es susceptible durante la resistencia a la insulina o la diabetes, lo puede proteger el ácido alfa-lipoico. Puede elevar también los niveles de glutatión, decíamos, y en neuropatías favorece la regeneración de fibras nerviosas. La vitamina E se aísla por primera vez en el 36 del germen de trigo, del aceite de germen de trigo, y se le relacionó precisamente con la fertilidad. Tocoferol viene de tocos, nacimiento, y ferein, que es portar. Es una familia de cuatro tocoferoles y cuatro tocotrienoles, alfa, beta, gamma y delta. En el caso de los productos sintéticos solamente se tiene el alfa y dice DL-alfa tocoferol. Entonces todo lo que tenga D es sintético y lo que tenga L es del mismo lado que nosotros procesamos naturalmente los alimentos y antioxidantes. Al procesar los alimentos se destruye fácilmente la vitamina E y se utiliza precisamente para retardar la descomposición de los mismos, de estos alimentos. ¿Ok? En lo que les comentaba de Lester Packer, en el 54, hace su vida este trabajo enfocado en la vitamina E, y se le llama el padre de la vitamina E precisamente por eso, y puede ser reciclada esta vitamina E por la vitamina C, el ácido lipoico y la coenzima Q10. Tiene acciones tanto a nivel de membrana celular y a nivel, evitando su lipoperoxidación y a nivel de también el ácido desoxirribonucleico, es decir, protege el ADN también de la oxidación. La vitamina C, que es el centro de la red, esta recarga la vitamina E, pasa rápidamente a todas las estructuras, ya que tiene una estructura muy similar a la glucosa. Los seres humanos obviamente no podemos producirla, debemos consumirla a diario en los alimentos. Sin embargo, esta dieta aporta muy poco y se oxida muy fácilmente la vitamina C. Y se ha usado pues desde Linus Pauling, recuerden que comentamos hace tiempo, para las infecciones, sobre todo virales. Él recomendaba 1 gramo como preventivo y hasta 10 gramos como tratamiento diario. Y acuérdense que los pacientes con cáncer les daba 10 gramos por intravenosa y 10 gramos por vía oral, logrando así una reducción de las metástasis de estos pacientes y aumentando la supervivencia. Menos de 200 miligramos no tienen beneficio para el ADN y el esperma tiene 7 veces más vitamina C que el resto del cuerpo. Entonces, este es importante porque el RDA que nos menciona las autoridades es de 60 a 80 miligramos al día, es decir, que ni siquiera tenemos beneficio de protección para el ácido desoxirribonucleico. Entonces, por eso se recomienda 500 miligramos en adelante, idealmente 2 a 4 gramos. Se ha insistido mucho en el consumo de frutas, de verduras y la vitamina C se asocia con baja incidencia de cáncer, que ya mencionamos. Protege contra las nitrosaminas, por ejemplo, si a ustedes les gusta la carne asada, la cerveza o algunos otros elementos enlatados, que si están medio ambiente muy contaminado, pues obviamente la vitamina C entra a la batalla y protegiendo eh, a su organismo de la oxidación. Es requerida en el estrés, ejercicio, enfermedad cardiovascular, articular, osteoporosis, cáncer, etcétera. Y pues obviamente es esencial para la formación de colágeno. Mejora la piel, como mencionamos, junto con la vitamina E. Se debe utilizar en todo diabético. Recuerden que la vitamina C, hay una relación directa entre el consumo de vitamina C y el control de la glicemia. Y sobre todo por vía intravenosa hay cierta dosificación, por arriba de 10 gramos de vitamina C, con reducción de la glucosa plasmática. Y también mejora obviamente la resistencia a la insulina. También disminuye el riesgo de cataratas junto con la carnosina
Y aquí hay un dato muy importante. Las cápsulas suprarrenales, las adrenales, necesitan mucha vitamina C en la producción de adrenalina y corticoides para el estrés. Por ejemplo, ahora que están los síndrome post-COVID con mucha fatiga, fatiga adrenal, pues es necesario salvarlo y es por eso que entran muchos pacientes en fatiga, tanto física como mental, depresión, inmunosupresión también, porque continúa esto, y la pérdida, la sarcopenia importante. Entonces, la vitamina C juega un papel muy importante en esos pacientes. La coenzima Q10 neutraliza los radicales libres, favorece la producción de energía, sobre todo a nivel de la mitocondria, recicla la vitamina E, protege la radiación ultravioleta, tanto en la piel y del cáncer. Reacciona equilibrando el óxido nítrico y recuerden que este es un elemento básico para la salud del endotelio vascular. Su producción declina con la edad, por eso es importante, sobre todo si está en la época de andropausia o menopausia o arriba de los 35 40 años, y si fuman, pues todavía más, o si toman anticonceptivos, ¿verdad? O si toman hipolipemiantes, pues su nivel de coenzima Q10 baja tremendamente y es importante agregarlo en por lo menos 150 miligramos diarios. Se encuentra en el salmón, en el hígado y la carne, y los cardiópatas tienen bajos niveles y requieren al menos 100 miligramos diarios. Digamos que una dosis preventiva es de 50 miligramos 2 veces al día, los hipertensos 150 miligramos y los que ya tienen cardiopatía alrededor de 600 miligramos al día, incluyendo la insuficiencia cardíaca congestiva. La Q10 es una coenzima para una reacción enzimática y por lo tanto pues es requerida para muchas acciones en nuestro cuerpo, sobre todo la producción de ATP. Las estatinas, decíamos, inhiben la síntesis de Q10. En Dinamarca y Japón se ha utilizado dosis de 300 miligramos con resultados notables en cáncer de mama. Y la Q10 ayuda a lentificar y revertir enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple, así, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, sobre todo las neurodegenerativas periféricas se ven muy beneficiadas al agregar Q10 ya que, y todas las enfermedades mitocondriales, obviamente, porque pues esto es un generador de ATP. El glutatión, que decíamos que como tal, pues no es recomendable consumirlo por vía oral. Se puede aplicar por vía intravenosa o bien sus precursores. La forma reducida es un potente antioxidante y la forma oxidada se presenta después de haber sido utilizada. ¿Ok? Entonces habrán visto GSH, que es la forma reducida del glutatión, es decir, la forma activa. Se encuentra en la porción acuosa de la célula y grandes cantidades se requieren en el hígado obviamente, por el número de mitocondrias que requiere utilizarla para la detoxificación. Así como el ácido lipoico contiene azufre en su estructura, y está formada por 3 aminoácidos. La cisteína, por ejemplo, en el caso del suero de leche, que es el elemento más importante, también viene en la cebolla, en el ajo, etcétera, junto con la quercetina. La glicina, por ejemplo, en la cáscara de la manzana y el ácido glutámico en los productos cárnicos, por mencionar algunos. Pero estos 3 elementos son básicos para la formación del glutatión. Decíamos que hay controversia si se absorbe o no por vía digestiva. Se ha especulado alrededor del 10% máximo de absorción por vía oral. El acetaminofén lo agota, igual produce envenenamiento hepático. Es esencial para la replicación del ADN y los pacientes con asma y EPOC tienen bajos niveles de glutatión. Entonces, a un Myers, por ejemplo, normalmente paciente asmático o un paciente con enfermedad pulmonar crónica, ya sea bronquitis crónica o enfisema o inclusive fibrosis pulmonar, se puede utilizar el complejo de Myers o el cóctel de Myers más 600 a 1200 miligramos de glutatión. ¿Ok? Yo siempre les recomiendo que lo hagan aparte porque, pues obviamente la vitamina C, pues genera peróxido y el glutatión se puede agotar mucho más rápido. Entonces, acuérdense que el glutatión es parte del glutatión peroxidasa e inhibe esta reacción de oxidación. En cuanto al envejecimiento, pues sabemos que empieza a agotarse conforme vamos envejeciendo y esto va generando una inmunosupresión o una inmunodeficiencia del adulto mayor. El glutatión disminuye con la edad, estimula la producción y la actividad de los linfocitos T. Sobre todo recuerden que la podemos agregar estimulantes del timo, como la timoestimulina o bien implantes de timo
ya sea por vía subcutánea o bien por vía intravenosa, también se puede aplicar y esto nos va a ayudar a mejorar la inmunidad. ¿Ah? Aumenta la producción de glóbulos blancos, es reducida por el ejercicio excesivo y su elevación prolonga la expectativa de vida. De hecho, dentro de los esquemas de solución intravenosa o terapia endovenosa, pues tenemos precisamente el glutatión como parte importante para aquellos que hacen ejercicio y en el post ejercicio es cuando se debe aplicar, ¿ok? Para restituir estos niveles de glutatión. Y tenemos otros reforzadores, por ejemplo, el selenio, que sabemos que es un componente importante de la glutatión peroxidasa y que hay mucha deficiencia de selenio en nuestro medio. Actúa en conjunto con la vitamina E, eleva la inmunidad y se encuentra en alimentos como nueces, semillas de girasol, alimentos marinos, harina de trigo, cereales, carne, hígado y riñón. De esto podemos dar, por ejemplo, un puñado de nueces, de almendras, cacahuates, etcétera, pistaches ricos en selenio, y esto nos va a mejorar la inmunidad y no solamente eso, sino también va a mejorar, por ejemplo, la función de la tiroides. Recuerden que es un elemento básico para la conversión de T4 a T3 y para que se introduzca esta T3 a las células se requiere selenio, hierro y cortisol. Los carotenoides también son pigmentos en plantas, bacterias, algas y animales. Existen, decíamos, 600 familias y, sin embargo, en la dieta occidental consumimos menos de 12. Ujú. Los más estudiados son el alfa, beta caroteno, etcétera, que ya los mencionamos. Se puede obtener de los alimentos, disminuyen el riesgo de cáncer, decíamos, protegen la visión, sobre todo la retina, los bastones y los conos, y se encuentran en las frutas y verduras amarillo, naranja, rojo y verde oscuro. Es importante consumirlos en conjunto con los flavonoides. Se llama carotenoid complex y flavonoid complex, por lo menos 30 miligramos al día. Los flavonoides, decíamos, existen más de 4.000. Están las fuentes rojo y morado, todos los elementos que ya mencionamos anteriormente. Esto refuerza la red al regenerar la vitamina C oxidada, disminuye el riesgo de cardiopatías y cáncer y son antiinflamatorios en artritis. Yo lo utilizo bastante, sobre todo en este medio, en este tiempo, para disminuir la posibilidad de un trombo y mejorar la microcirculación. Ese es su papel fundamental. Pacientes hipertensos, pacientes con insuficiencia cardíaca, con angina de pecho, con varices, es necesario, o con trastornos de la microcirculación cerebral, es necesario agregar flavonoides 2 veces al día. Estudios experimentales del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos encontraron que eh, los carotenoides inhiben el crecimiento de células cancerosas en un 90%. Tiene efectos antiinflamatorios, decíamos, y mejora la circulación capilar, arterial y venosa. ¿Ok? Y este es un cóctel básico de los antioxidantes que menciona Lester Packer en su bibliografía. Y él pues recomienda sobre todo hacerlo en 2 tomas. El primero es un régimen por la mañana que puede tomarse junto con el desayuno, por ejemplo, la vitamina E. Él recomienda 100 miligramos de tocotrienoles y 200 miligramos de tocoferoles mixtos. De la coenzima Q10, 30 miligramos. Ácido alfa-lipoico, 50 miligramos. Vitamina C, 250 miligramos. Ácido fólico, 400 microgramos. Biotina, 300 microgramos. Y vitamina B6, la piridoxina, que es básica en todas las reacciones enzimáticas, sobre todo a nivel suprarrenal y para disminuir las molestias secundarias a los tratamientos hormonales, 2 miligramos diarios. Y en el caso de la noche, podemos dar, o él recomienda dar, vitamina E nuevamente, 200 miligramos de alfa-tocoferol, ácido lipoico 50 miligramos, vitamina C 250 miligramos, ginkgo biloba como flavonoide en especial para mejorar la microcirculación, 30 miligramos y selenio 200 microgramos. Sin embargo, pues aquí yo puedo hacer algunas observaciones, como es el caso del ácido fólico, por ejemplo, yo lo recomiendo durante la noche, precisamente porque hay estudios que junto con flavonoides puede disminuir hasta un 70-80% la probabilidad de infarto durante la madrugada. Entonces, este es el régimen que Lester Packer recomienda. Si quieren tomarle foto, pues adelante, ¿verdad? Para que la tengan ahí y puedan después describirla
y hacer sus mezclas. Y sin embargo, pues yo normalmente le recomiendo esto como un régimen básico para antioxidación, en el cual además de la toma matutina y vespertina, agrego 2 tomas de vitamina C de al menos 500 miligramos, y estamos hablando de un cóctel básico así de antioxidantes entre el desayuno y la comida y la cena. Es decir, sería alrededor de las 4 de la tarde y alrededor de las 6 de la tarde, ¿verdad? Para que se mantenga ese nivel antioxidante de vitamina C preventivo. Recuerden que debemos alcanzar los 222 miligramos por decilitro a nivel sérico. Entonces, en el régimen matutino, yo recomiendo vitamina E, 400 miligramos, y la misma dosis en la noche, 400 miligramos. Si tiene Alzheimer, decíamos hasta de 800 a 2000 miligramos diarios. De coenzima Q10, 50 miligramos 2 veces al día. Ácido lipoico igual, 50 miligramos 2 veces al día. Vitamina C, 500 miligramos 4 veces al día mínimo. Vitamina B6, 25 miligramos, a diferencia de Packer, que recomienda 2 miligramos diarios. Selenio, en la mañana 200 microgramos, que es el promedio. Flavonoid complex y carotenoid complex. Son complejos de todas las familias de flavonoides y carotenoides para obtener la protección tanto a nivel de líquido, ¿verdad? Sí, y a nivel de grasa, ¿ok? Entonces, y en la noche, pues aparte de eso, ácido fólico de 800 microgramos junto con flavonoides, y que es el ginkgo biloba, 30 miligramos, y carotenoid complex, ¿ok? Entonces, por un lado, estamos disminuyendo la probabilidad de evento cardiovascular, sobre todo en la noche, que es cuando más ocurre, los vasoespasmos. Y obviamente, pues el individuo tiene que estar bien hidratado, no evitar los alimentos prooxidantes, acidificantes, etcétera. Y por otro lado, estamos estimulando la producción energética mitocondrial con la Q10, ácido lipoico, ¿verdad? La misma vitamina E que evita la oxidación, y los carotenoides y flavonoides, ¿ok? Entonces, este sería un régimen básico para los pacientes que no tienen certeza de cuál sería su paquete, ¿verdad? Sí, antioxidante enfocado a la enfermedad, pues esto es lo básico que deben consumir. Y esta es una terapia de infusión intravenosa que se los dejo, antioxidante básica, en el cual vamos a diluir en un suero fisiológico de 250 mililitros los siguientes componentes. Vitamina C, 10 gramos al menos, y especialmente que sea ascorbato, es menos irritante, ¿verdad? Y tiene una vida un poquito más prolongada que el ácido ascórbico. Magnesio, especialmente sulfato, que puede ayudar a amortiguar inclusive esa acidez de la vitamina C, 1 gramo, 1 a 2 gramos. Por ejemplo, si el paciente tiene patología pulmonar, bronquítica, enfisematosa, fibrosis o es asmático, pues pueden ponerle 2,5 gramos de sulfato de magnesio. Tiamina, 100 miligramos, que acuérdense que la tiamina y especialmente la cocarboxilasa, que es el pirofosfato de tiamina, puede ayudar a generar más energía a nivel de la mitocondria. Pero en el caso de los diabéticos, por ejemplo, es muy importante para la neuropatía. Piridoxina, 100 miligramos. Cianocobalamina o vitamina B12, 1000 microgramos. Que hay otros tipos de vitamina B12, hidroxicobalamina, etcétera, pero de este vamos a dejarlo así ahorita, cianocobalamina, dosis de 1000 microgramos, y si es por vía intramuscular, 10,000 microgramos por mes. El caso del selenio, 200 microgramos, y de zinc, 20 miligramos, ¿ok? Em, y aparte, ya terminando ese suero, de hecho pueden poner nada más 200 mililitros de fisiológico, porque estamos usando una dosis muy bajita de 10 gramos. Recuerden que es 1 gramo por minuto, e idealmente diluido en 200 mililitros. Entonces lo vamos a pasar esto en 20, máximo 30 minutos, no es necesario más tiempo. Y en 50 cc fisiológico vamos a aplicar glutatión 600 miligramos, y después en otro de 50 cc vamos a aplicar ácido alfa-lipoico 50 miligramos. Esto es porque el ácido alfa-lipoico no se puede mezclar con otros elementos como el glutatión, ¿sí? Y entonces caería mucho la capacidad antioxidante y
sobre todo el reciclar los demás antioxidantes del ácido alfa lipoico y sobre todo si es paciente diabético con neuropatía. ¿Ok? Bueno, este esquema se los voy a dejar ahí. Es importante que lo vayan incluyendo y sobre todo que ustedes mismos vayan haciendo por vía intravenosa pues estos protocolos y se los vayan aplicando como ya vimos por ejemplo en la clase de ozono para que vayan apuntando sus reacciones de cada uno de estos suelos. ¿Ok? Bueno, eso es mi recomendación, pero ya cada quien puede hacerlo o no. Y bueno, este fue el segundo libro que escribí precisamente para explicar un poquito más, de manera más sencilla a los pacientes, la red antioxidante, donde se habla un poco más profundo sobre cada uno de estos elementos que ya platicamos y los esquemas de tratamiento que en conjunto forman una red. ¿Ok? Bueno, pues eso es la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Pueden abrir sus micrófonos.